reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Bienvenidos, queridísimos alumnos, a un tercer caso de factorización. En este elemento tenemos la factorización por factor común por agrupamiento. En este tipo de factorización tenemos una combinación de dos elementos que vamos a ver a continuación. Este tipo de factorización es una mezcla de los dos casos anteriores y veamos cómo procede. Para realizar una factorización por factor común agrupamiento, vamos a seleccionar en pares de elementos. De inmediato es una guía. Si tengo 5 elementos, no voy a poder realizar este tipo de factorización y debo realizarlo en pares o tríos, que podría ser si tuviera 6 o 8, pero siempre en conjuntos pares de números. Para nuestro caso, seleccionamos el AP con el BP, que tiene un elemento en común que es P, y seleccionamos el AQ con el BQ, que tiene otro elemento en común que es el Q. Por lo tanto, si nosotros del primer par de elementos que seleccionamos tomamos el P y lo quitamos, nos quedaría P factor de los otros dos elementos que están adentro, que en nuestro caso serían un A más un B. Más, si escogemos los otros dos elementos, que en nuestro caso vemos que el AQ con el BQ tienen el Q en común, y lo quitamos, vamos a ver que dentro del factor que nos queda estaría nuevamente el A más el B. En este momento nos toca reconocer que tenemos un polinomio en común, que es este A más B, que tenemos en el primer elemento y en nuestro segundo elemento. Por lo tanto, como queremos realizar la mejor factorización, pese a que ya realizamos una, debemos realizar una segunda. Y para eso tomamos este A más B y ese A más B y los quitamos. ¿Sí? Entonces los vamos a tomar acá y lo vamos a tirar hacia adelante. Y nos va a quedar un A más B por los elementos que nos quedaron, que como vemos sería este P más SQ, y los anotamos, P más Q. Podríamos decir que el factor común por agrupamiento es una doble factorización que se debe realizar en conjunto, que son en conjunto los dos primeros casos que ya hemos tratado en los otros videos, y hay que tener mucho cuidado de reconocerla. Para eso vamos a ver que siempre se pueden agrupar en pares, tríos, incluso de hasta 4 elementos. Más que eso, en general cuesta que se planteen como problemática, y ir juntándolos para posteriormente, con el polinomio resultante, volver a realizar la factorización. Veámonos cómo nos va con un segundo ejercicio. Bueno, nuestro segundo ejemplo es también bastante fácil reconocer que hay elementos comunes en los dos primeros términos que vamos a marcar y en los segundos dos términos. Recordemos que hay que trabajar de a pares, de a tríos, pero siempre con cantidades pares de elementos. Para el primer caso, si observamos, tenemos en común tanto el 3 que estamos marcando como una de las X que están en el paréntesis. Para eso vamos a proceder con un poco más de cautela y vamos a quitarle entonces el máximo común divisor a ambos. Como vemos, si sacamos acá, tendríamos un 3 y un 3 de este elemento, y entre el x cuadrado y el x tenemos una sola x, ¿sí?
Por lo tanto, ¿qué es lo que nos faltaría por multiplicar? 13x por cuánto me da x cuadrado por x, y 3x por cuánto me da 3xb por b. De la misma manera, pero de forma más sencilla en el segundo caso, vemos que el elemento que está en común es el y. Por lo tanto, si se lo quitamos, nos va a quedar un y, que es lo que nos falta para llegar al xy, nos faltaría un x, y en el segundo caso tengo un y que nos falta para llegar al bi, el b. Por lo tanto, ya podemos factorizar a continuación. En el primer par de elementos que estamos marcando a continuación, tendríamos el 3x. ¿Factor de qué? De lo que está adentro, que sería un x más, perdón, en este caso hay un signo menos ahí, menos b, cierre paréntesis, más, que teníamos en común en los siguientes dos elementos, el y, factor de, que es lo que nos quedaba, un x también menos un b. Por lo tanto, para ya ir cerrando, tendríamos que tomar el elemento que está en común en ambos, que es este polinomio, que sería un x menos b en ambos, quitarlo. Por lo tanto, si se lo quito, lo vamos a anotar aquí, nos va a quedar un x menos un b por lo que nos estaría quedando, que en nuestro caso sería este 3x y este más y. Y que si lo anotamos, nos quedaría 3x más y. Ahí tenemos ya resuelta nuestra factorización. La vamos a enmarcar y ya con eso la damos por finalizado. Es un proceso de agrupamiento que se hace dos veces, ¿ya? Veamos cómo cerrar este conjunto de ejemplos con un tercer caso. Nuestro tercer y último ejemplo, uno puede tender a querer juntar los tres primeros elementos que tienen A, pero nos quedaría uno solo. Por lo tanto, vamos nuevamente a ir agrupando en pares, en este caso el A cubo con el A cuadrado y el A más el 1. Aquí hay un pequeño truco que hay que recordar. Si vemos los dos primeros elementos, que es el A cubo con el A cuadrado, sabemos que el máximo común divisor entre A3 y A2 es el menor de ellos, que en nuestro caso nos quedaría un A elevado al cuadrado por. De A al cuadrado, para llegar a la cubo nos faltaría simplemente un A más de 1 al cuadrado ya está, por lo tanto hay que multiplicarlo simplemente por 1, ¿sí? Y de ahí nos damos cuenta que A cuadrado por A es A cubo y A cuadrado por 1 es A cuadrado. Tenemos nuestros dos primeros elementos. En el segundo caso es donde debemos tener un cuidado. Uno dice, ¿pero qué es o cuál es el elemento que tienen en común estos dos? Al no tener nada en común, nosotros simplemente vamos a tomar un 1, porque 1 por cualquier número da ese número. Es decir, es el elemento neutro multiplicativo, que en nuestro caso nos daría un A más 1, ¿sí? Y ese es el gran truco que hay que recordar. Cuando yo no vea por qué factorizar, puedo siempre transformarlo en una multiplicación por un 1, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo a continuación. Finalmente, tomamos el polinomio en común, que en nuestro caso es el A más 1, en ambos, y lo quitamos, que nos estaría quedando una más 1 multiplicado por lo que no nos quedó como polinomio en factor, que en nuestro caso es este A al cuadrado y ese más 1 que tenemos ahí. Por lo tanto, si lo anotamos, nos quedaría un A al cuadrado más el 1. En algunos casos las factorizaciones pueden seguir avanzando,
pero en nuestro caso al tener un a más 1 y un al cuadrado más 1 se ha terminado de hacer la factorización, ya no se puede seguir y por lo tanto lo dejamos hasta ahí. Espero les haya sido de utilidad. Nos vamos a ver en un cuarto video tutorial sobre factorización, pero vayan repasando ya estos 3 casos. Nos vemos. Un abrazo.